La semana pasada que en su asamblea anual en la isla caribeña de Antigua, pues ahí se reunieron pues la plana mayor de la OEA y los embajadores acreditados ante el organismo. En esta reunión, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau pues advirtió que la Casa Blanca estaba revisando a cuáles organismos multilaterales seguiría financiando, y pues hizo críticas a la OEA al decir, por ejemplo, que no respeta su agenda geopolítica regional, situación que se observa, dijo, respecto de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y la crisis democrática en Haití. ¿Ha sido esto una especie de anticipo de una salida de Estados Unidos de la OEA? Lo vamos a platicar con el embajador Jorge Lomónaco, ex embajador de México ante la ONU en Ginebra y también ante la propia Organización de Estados Americanos. ¿Cómo estás, embajador? Me da gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo te va? Igualmente, Beltrán, gusto saludarte y qué bueno que tocas este tema que ha pasado un poquito desapercibido en los medios mexicanos, a pesar de que tiene su importancia. Pues sí, sin duda me llamó mucho la atención pues el discurso de Christopher Landau. ¿Tú crees que podría estarse configurando una salida de Estados Unidos de la OEA? No lo sé, no lo creo, pero veremos. O sea, eh, con Trump nunca se sabe. Cosas que amenazan y que parecen imposibles de ocurrir, después sí ocurren, y otras cosas que no parecen tan factibles o que parecen muy factibles no ocurren. Ujú, Difícil de saber. La crítica que hace Lando es una crítica que tiene cierta validez, ujú. en el sentido de que la OEA por épocas se paraliza ante crisis. Eh, si vemos el acumulado de los años y los instrumentos que tiene la OEA, la arquitectura, tiene mucho más dientes que Naciones Unidas en temas como democracia y derechos humanos. Pero tiene un problema, que el umbral de adopción de decisiones es muy alto, porque se necesita la mitad de los miembros, eh, sin eliminar, sin sustraer a las abstenciones. Entonces, cuando hay abstenciones, las abstenciones se colocan del lado del voto en contra. Ujú. Y es muy difícil conseguir 18 votos afirmativos, porque además se cuenta a Cuba ese 50% más uno, y no digamos para decisiones de 2/3, que son algunas de ellas, que son 24 votos. Entonces, porque Cuba no está expulsada, como mucha gente dice, está suspendida desde los 60. Entonces, Cuba sigue siendo nominalmente miembro de la OEA. Y el cálculo, por lo tanto, es para cualquier decisión son 18 votos. Son 18 En, votos, sí. 2010, Ujú. en 2017, con Trump número uno y con Marco Rubio, entonces senador, a cargo de la agenda de América Latina de Trump, él era el secretario de Estado para América Latina, hubo un gran impulso y se avanzó mucho en crear condiciones para poner presión sobre Venezuela y al final un poquito sobre Nicaragua también. Después las cosas cambiaron. Eh, había una conjunción, había el empuje de la administración Trump 1 y había una serie de gobiernos en el hemisferio que estaban, incluyendo el mexicano, que estaban convencidos de que había que hacer algo con Venezuela. Y entonces se lograron hacer varias cosas y muchos votos y muchas resoluciones fueron adoptadas y la OEA llegó hasta donde pudo llegar. Después, Trump abandonó la idea y muchos gobiernos de la región cambiaron, incluyendo el nuestro. El trabajo que tenía México entonces, además de impulsar mucho, era canalizar la energía trompiana en iniciativas constructivas, no destructivas. Y eso era muy importante. Y ese es un papel que México jugó, porque México es un gigante en la OEA, el cuarto contribuyente. Desde entonces no ha ocurrido mucho, porque los gobiernos cambiaron, porque
durante Biden pues no fue prioritario para el gobierno de Estados Unidos. Y ahora Marco Rubio regresa con esta agenda que me da la impresión que es más de él, aunque la encaja dentro del esquema de revisión de todos los organismos. Creo que podemos pensar en 3 posibles escenarios o motivaciones que no son excluyentes. La primera de ellas es que simplemente querían darle un calambre a la organización para empujarlos a hacer más cosas. Habría que ver qué son esas cosas, porque tampoco queda claro qué es lo que quisiera la administración Trump que la OEA hiciera. La OEA puede hacer hasta cierto punto cosas, pero hay otras que se tienen que ir a otros foros, por ejemplo el BID, que le sigue prestando a Venezuela, por poner un ejemplo. Entonces uno es poner un calambre. La otra es justificar que Estados Unidos no ha pagado sus cuotas del 25 y que a lo mejor tampoco quiera pagar las del 26. Y ellos ponen como 50% del presupuesto, ¿verdad? Ellos ponen con hasta hace poco ponían 2/3 partes, pero en mi época justamente se adoptó una resolución para poner un tope del 50%, porque sí estaba demasiado cargado y creo que estaba en el mejor interés de todos repartir mejor las cuotas. Sí. La tercera era crear condiciones para que cambiara el ambiente durante ese día en la Asamblea, porque horas después iba a ser la votación para los nuevos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos había nominado a Rosa María Payán, la hija de Osvaldo Payá, que parecía que iba a perder la elección. Por todo, por lo que sabemos, por cómo está el ambiente en América Latina, hacia Cuba, de defensa, etcétera, etcétera. Entonces no tenía los votos. Y en unas cuantas horas después del discurso de Landó, cambió y quedó en primer lugar. Rosa María Payá como comisionada, a pesar de que Cuba está suspendida, que no es parte de la Comisión Interamericana, etcétera, etcétera, pues tienes ahora la hija de Osvaldo Payá como comisionada. Entonces, yo creo que no son excluyentes, Pascal, ninguna de ellas. Una reflexión quizás adicional sería que, bueno, se supone que este es el sueño dorado de los bolivarianos, o sea, una OEA sin Estados Unidos, eso es lo que es la CELAC. Claro. Ese ha sido el sueño húmedo de los bolivarianos, donde ahora lamentablemente hay que incluir a México. Lo que pasa, el problema de la CELAC y de cualquier organismo sin Estados Unidos es quién paga. Pues sí. O sea, ¿qué haces con una OEA sin Estados Unidos y con la mitad del presupuesto? Claro. Y hay montones de países que se benefician de montones de programas de cooperación, de actualización, o sea, lo que sacan los países, especialmente los caribeños, pero no solo ellos, México incluso es un gran beneficiario de un montón de programas de la OEA de los que nadie habla nunca, que pues nadie quiere perderse. Entonces, pues sí, habría un problema, aunque fuera un sueño mojado de los bolivarianos, habría un problema que Estados Unidos se saliera de la OEA. Bueno, pues qué interesante, embajador, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, un abrazo muy apretado. Otro para ti, gracias. El embajador Jorge Lomónaco, miembro del Servicio Exterior Mexicano, ex embajador de México ante la ONU en Ginebra y la OEA en Washington.